bienvenidos a una nueva emisión del Top Semanal de Ecos del Fútbol. Esta semana les llevamos la contraparte de nuestra lista anterior. Esta semana repasaremos 10 paquetazos del fútbol nacional, 10 jugadores que llegaron a nuestro fútbol y son recordados como un verdadero fiasco. Repasemos. En la posición número 10 aparece el argentino Martín Federico Montaña. Llegó a Liga Deportiva Alajuelense en 1998, durante la gestión de Juan Martín Mujica, y sinceramente nadie supo de dónde lo sacaron. Lo cierto es que su paso por la institución rojinegra fue un auténtico fiasco. Arribó en una etapa complicada cuando el equipo vivió un cambio abrupto tras la dolorosa pérdida del campeonato y la salida de varias figuras clave. Sin embargo, lejos de aportar, su rendimiento generaba silbidos partido a partido por parte de los hinchas rojinegros. Tras la salida de Mujica, también Montaña hizo las maletas, dejando apenas 2 goles y la sensación de ser uno de esos fichajes que llegaron sin explicación y se marcharon, siendo recordados como una verdadera pena. En la posición 9 aparece Ramón Martín del Campo, defensor mexicano-estadounidense que llegó al país en el 2015 para incorporarse al Deportivo Saprissa. Su fichaje generó una gran expectativa, pues venía precedido de buenos comentarios en el ámbito universitario y se le veía como un proyecto interesante para reforzar la saga morada. Sin embargo, su paso por el club quedó marcado por las lesiones y la falta de regularidad, lo que le impidió competir por un puesto en el primer equipo. Entre recuperaciones, adaptación y contratiempos médicos, Ramón Martín del Campo nunca logró debutar oficialmente en el equipo morado, convirtiéndose en uno de esos casos llamativos de jugadores que llegaron con potencial, pero cuya historia en el fútbol nacional quedó inconclusa antes de siquiera empezar. En la posición número 8 aparece el ecuatoriano Jefferson Hurtado, conocido como La Sombrita. Y lo cierto es que su paso por Costa Rica hizo justicia al apodo, porque dentro de la cancha fue eso, una sombra. Hurtado llegó a Liga Deportiva Alajuelense en una de las etapas más complicadas del club, aquella dirigida por Benito Floro, marcada por decisiones cuestionables y refuerzos elegidos más por recomendaciones y contactos externos que por verdadero rendimiento futbolístico. El ecuatoriano fue parte de ese paquete de apuestas fallidas, un fichaje que prometía solidez defensiva, pero que nunca terminó de aparecer. Su aporte fue mínimo, sin actuaciones memorables, sin liderazgo y sin ofrecer la seguridad que se esperaba de un extranjero. Pasó por el equipo sin dejar rastro, convirtiéndose rápidamente en uno de esos nombres que los aficionados mencionan con frustración o prefieren simplemente olvidar. Puesto número 7 tenemos al español Iago Falque, quien recientemente llegó al fútbol nacional para vestir la camiseta de Liga Deportiva Alajuelense, precedido de una gran trayectoria en el fútbol europeo, en clubes como Tottenham, Roma, Juventus, entre otros. Sin embargo, su paso por el fútbol nacional fue una completa decepción. Afectado por las lesiones y la falta de ritmo, antecedido por más de un año sin jugar, hicieron que su aporte a la causa liguista fuera totalmente nulo y terminó marchándose, siendo recordado como esos fichajes que vienen con mucho ruido y se van siendo una verdadera pena. Pasamos a la posición número 6 y encontramos al colombiano Richard Valencia, quien llegó en el año 2006 al Club Sport Cartaginés con la etiqueta de goleador y la misión de ser la gran solución ofensiva del equipo. Sin embargo, esa ilusión nunca se trasladó en la cancha. Valencia no logró marcar diferencia, pasó prácticamente desapercibido y su aporte fue nulo, quedando muy lejos de las expectativas que había generado su fichaje. Su paso por el cuadro de la vieja metrópoli fue tan breve como decepcionante. Antes de que finalizara el torneo, fue separado del plantel y su nombre quedó en el recuerdo no por goles ni actuaciones destacadas, sino como uno de los fichajes más fallidos en la historia reciente del club. En la posición número 5 tenemos al mexicano Francisco Fonseca, conocido como el Kikín.
llegó al fútbol nacional en 2014 para reforzar al Santos de Guapiles, siendo una de las contrataciones más sonadas de los últimos tiempos. Pero su labor dentro de la cancha dejó mucho que desear y terminó siendo una completa decepción. Fonseca venía con una destacada carrera en clubes mexicanos y con un paso por el Benfica de Portugal, además con una destacada participación en la selección mexicana, incluso siendo mundialista, pero terminó siendo uno de los fiascos más grandes en la historia del fútbol nacional. En la posición número 4 tenemos al argentino Gustavo Martín Fernández, más conocido como Tortugol. Llegó al país en 2012 para jugar con el Deportivo Saprissa, procedente de River Plate, con la expectativa de ser el hombre gol del cuadro morado. Pero todo quedó en eso, y es más recordado por polémicas con los aficionados y dirigencia que por su rendimiento en la cancha. Hoy en día se mantiene activo en la segunda división de Argentina, pero en la afición sapricista el recuerdo de Tortugol es sinónimo de uno de los paquetazos más grandes en la historia del club. En el bonus track tenemos al uruguayo Carlos Maki. Llegó a Liga Deportiva Alajuelense en el año 2003 en una de las etapas más gloriosas del club, precedido de haber sido campeón en su país con uno de los clubes más tradicionales como es el Peñarol. Pero con la camisa rojinegra su aporte fue absolutamente nulo y nunca mostró nada. Curiosamente, regresó a su país, donde se convirtió en ídolo y capitán del Liverpool de Montevideo. Otro caso particular que no se puede omitir es el de los futbolistas serbios que llegaron a nuestro país. Los jugadores fueron incorporados a la primera división por medio de una empresa internacional, que primero los colocó en Limón y posteriormente en el Municipal Iberia. Abandonaron el país sin ni siquiera haber logrado debutar, uno de los casos más extraños y curiosos en la historia de nuestro fútbol. Llegamos al podio y en la posición número 3 ubicamos al argentino Marcelo Gómez. Llegó en 2004 para jugar con Liga Deportiva Alajuelense, antecedido con una gran trayectoria donde jugó en equipos tradicionales de su país como River Plate. Además, fue campeón del histórico Vélez Sarsfield de Carlos Bianchi, campeón de Copa Libertadores y campeón de la Copa Intercontinental, ante nada más y nada menos que el Milan. Pero su paso por la liga dejó demasiado que desear, y quizás por lo único que se ha recordado es por haber sido expulsado en un clásico al minuto de juego como un novato. Después de ahí fue separado del club y su carrera llegó a su final. En la posición número 2 tenemos al brasileño Tassio Maia. Llegó a Costa Rica en 2018 para jugar con el Deportivo Saprissa, siendo un trotamundos, habiendo militado en múltiples equipos en diversos países donde no duraba más de un año. Y en nuestro país no fue la excepción. Estuvo solo 6 meses en el cuadro morado, pero su recuerdo quedó para siempre en la memoria de los aficionados, pero no precisamente por sus goles y regates, sino por lo limitado y su poco aporte a la causa morada. Sin duda, uno de los fichajes que más ha dado que hablar en la historia morada. Y en la posición número 1 colocamos al mexicano Montezuma Cerrato. Llegó en el año 2007 para jugar con el Club Sport Herediano. Jugaba delantero y supuestamente era goleador, pero curiosamente el único gol que marcó en el fútbol nacional fue en contra. Posteriormente abandonó el país, quedando en la memoria colectiva como uno de los paquetazos más grandes que ha llegado a nuestro fútbol.